Hola, estoy seguro que alguna vez te has preguntado en cómo tener esa serenidad interior y la felicidad que todos anhelamos en medio del ajetreo de esta vida digitalizada y moderna. La mayoría vivimos en un mundo estresante, lleno de ruidos y distracciones que a la larga pueden afectar nuestra tranquilidad mental. En algunos momentos de la vida nos podemos encontrar en situaciones de insatisfacción con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Sentimos el peso de los fracasos y todo eso nos merma, teniendo que enfrentarnos a inseguridades y la falta de autoestima. Cuando esto ocurre, también nos empieza a afectar las expectativas que tienen los demás sobre nosotros y las presiones sociales, pero la paz está al alcance de todos y solo depende de ti encontrarla. Permíteme contarte una historia de superación y transformación en la que conocerás la clave para alcanzar la serenidad y vivir una vida plena y feliz. Escucha hasta el final. Hace algún tiempo existió un hombre que se encontraba perdido y abrumado por el peso de sus fracasos y torpezas. Se sentía constantemente juzgado por los demás y luchaba por encontrar su lugar en el mundo. Pero un día decidió dar un giro radical a su vida. Apagó el ruido exterior y encendió la música de su interior. Decidió bailar con su tristeza y su corazón torpe, encontrando la fuerza para perdonarse a sí mismo por todo lo que fue en el pasado. Este hombre comprendió que para conseguir la paz interior y la felicidad, debía detenerse y meditar en lo que realmente necesitaba para vivir satisfecho y en armonía con los demás. Descubrió que el camino hacia la paz no estaba en buscar la validación externa ni en la acumulación de bienes materiales, sino en amarse a sí mismo y encontrar la tranquilidad en su interior. Así que comenzó a valorar las pequeñas cosas que le traían alegría y paz, como el atardecer, un buen café, una bonita canción o el calor de una mirada. Aprendió que el regalo más valioso no está en los objetos materiales, sino en las personas que los entregan con amor y cuidado. Decidió dejar de desperdiciar su tiempo y energía en luchas innecesarias, eligiendo cuidadosamente sus batallas y aprendiendo a soltar aquello que no merecía su atención ni su energía. Se dio cuenta que el amor propio era el camino hacia la paz interior y que solo cuando se amaba a sí mismo podía amar plenamente a los demás. Pasado un tiempo, aprendió a sonreír, y no porque todo le fuera bien en la vida, sino porque ya había pasado demasiado tiempo triste y decidió dejar de buscar culpables externos. Aprendió a sonreír por todo lo que era, porque se merecía ser feliz y vivir en paz. También aprendió a rodearse de personas hermosas, pero no por su apariencia física, sino por cómo le hacían sentir cuando estaba junto a ellas. Rodearse de estas personas positivas y llenas de amor le brindaba la tranquilidad y la paz mental que tanto anhelaba. Él comprendió que la felicidad no dependía de lo que pasara a su alrededor, sino que estaba en su decisión de encontrar la calma interior. Se dio cuenta que la felicidad era un viaje, no un destino, y que podía encontrarla en cada momento si aprendía a admirar los pequeños detalles de la vida y a valorar lo bueno de las personas, en lugar de fijarse en sus defectos. También descubrió que el perdón era una herramienta poderosa para alcanzar la paz interior. Perdonar a quienes le hicieron daño le liberó del peso del resentimiento y le permitió encontrar la serenidad en su corazón. Se dio cuenta que la verdadera tranquilidad proviene de la aceptación de uno mismo y de los demás, sin juzgar ni buscar la perfección, y que la paz mental no significaba ausencia de problemas, sino la habilidad de enfrentarlos con calma y claridad. La clave para mantener esa paz tan anhelada en medio de las adversidades fue vivir en el presente, liberándose de los remordimientos del pasado y de las preocupaciones del futuro. Aprendió que podía controlar su respuesta a las circunstancias externas, cultivando una actitud positiva y enfocándose en lo que sí podía cambiar. Asimiló la importancia de mantener la calma
en medio de los conflictos y las adversidades, y que a veces era mejor tener paz que tener razón, y que el silencio podía ser la mejor respuesta en ciertas situaciones. Fue un camino muy duro en el que tuvo que aprender a valorar lo que tenía y lo que quería antes que otra persona lo hiciera por él. Descubrió que la paz interior no estaba en lo que poseía, sino en cómo vivía y disfrutaba cada momento. Se despegó de lo material y encontró la verdadera riqueza en su interior. La verdadera paz interior venía de la aceptación de sí mismo y de los demás, sin juzgar ni buscar la perfección. Se liberó del resentimiento y a perdonar a quienes le hicieran daño, encontrando así la calma en su corazón. Empezó a vivir en armonía consigo mismo y con los demás. Comprendió que la verdadera tranquilidad proviene de la aceptación y del amor propio, y que solo cuando se amaba a sí mismo podía amar plenamente a los demás. Con el tiempo se convirtió en un ejemplo de serenidad y paz mental. Amarse y vivir en armonía con él mismo y con el mundo que le rodeaba era la clave para alcanzar la paz interior. La paz mental no era un estado estático, sino una elección diaria, una práctica constante que debía cultivar. Cuando consiguió todos estos logros, compartió su historia con otros, deseando que sus experiencias pudieran ayudar a quienes también buscaban la paz interior y la felicidad. Y estas son las lecciones que aprendió en su camino de transformación. Practicar la gratitud. Aprendió a apreciar y agradecer cada cosa buena que la vida le ofrecía. La gratitud le permitía enfocarse en lo positivo, en vez de lamentarse por lo que le faltaba. Meditar y reflexionar. Dedicaba tiempo cada día para meditar y reflexionar sobre sus pensamientos y emociones. La meditación le ayudaba a calmar su mente y a encontrar la claridad en medio del caos. Cultivar la empatía. Aprendió a ponerse en el lugar de los demás y a comprender sus perspectivas y sentimientos. La empatía le permitía conectarse mejor con los demás y mantener relaciones más armoniosas. Liberarse de expectativas irracionales. Dejó de poner expectativas poco realistas sobre sí mismo y los demás. Aceptó que todos cometemos errores y que nadie es perfecto. Encontrar la belleza en lo simple. Apreció la belleza en las pequeñas cosas cotidianas, como un paseo por el parque, una conversación amena o una comida deliciosa. Aprender a perdonar. Comprendió que el perdón no era un acto de debilidad, sino una liberación. Perdonar a quienes le habían hecho daño le permitió soltar el pasado y avanzar sin resentimientos. Practicar el autocuidado. Aprendió a cuidar su cuerpo y su mente. Hizo ejercicio regularmente, se alimentó bien y buscó actividades que le brindaran alegría y relajación. Desarrollar la resiliencia. Aceptó que la vida podía ser difícil en ocasiones, pero que tenía la capacidad de enfrentar los desafíos y seguir adelante con determinación. Vivir con autenticidad. Dejó de pretender ser alguien que no era para complacer a los demás. Se aceptó tal como era y se permitió ser genuino en todas sus interacciones. Encontrar tiempo para el silencio. Buscó momentos de tranquilidad y silencio en su día a día. Apreció la paz que encontraba en esos momentos y cómo le permitían recargar energías. Con el tiempo, las enseñanzas de este hombre se propagaron y muchas personas encontraron inspiración en su historia. Descubrieron que la paz interior y la felicidad no eran metas inalcanzables, sino estados que se podían cultivar y mantener con dedicación y amor propio. Él nos enseñó que cada uno de nosotros tiene el poder de encontrar la paz interior y la felicidad, sin importar las circunstancias externas. Solo necesitamos mirar en nuestro interior, conectar con lo que realmente importa y vivir de forma auténtica. Así que si te encuentras en busca de la paz interior y la felicidad, recuerda la historia de este hombre y las lecciones que aprendió en su camino hacia la transformación. La paz interior está al alcance de tu mano, solo debes decidirte a empezar el viaje
hacia tu ser interior para descubrir la calma y la serenidad que te esperan en tu corazón. Empieza a buscar para encontrar tu paz y sé feliz. Muchas gracias. Hasta el próximo vídeo.